Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la sintonía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hoy el programa será un poco distinto, primero porque estamos en el estudio del canal y segundo porque en el día de hoy tendremos un invitado especial. Se trata del licenciado César Villalona, dominicano de nacimiento, nacionalizado salvadoreño, economista de profesión, un gran profesional de la economía. Con él vamos a hablar sobre dos temas fundamentales. Primero, la guerra en Ucrania y segundo, la situación actual en El Salvador. Comencemos por el primer tema. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Cristino. Un gusto estar aquí contigo. Las causas del conflicto. Yo quisiera que le echemos un vistazo de forma integral a lo que está pasando actualmente. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esa situación que estamos viviendo actualmente? Yo creo que el conflicto tiene una causa como inmediata, que es la causa que lo detona, que es el intento de Ucrania de incorporarse a la OTAN. Digamos, es un elemento real que provoca la reacción de Rusia. Ya habían ese esfuerzo de entrar en la OTAN, ya tenía algunos años, y Rusia le advertía a Ucrania que no diera ese paso, porque el problema es que eso significaría bases militares de Estados Unidos, incluso con armas de destrucción masiva, armas nucleares, muy cerca en la frontera con Rusia y con capacidad de golpear incluso a Moscú en minutos. Ya Rusia había estado siendo cercada desde que cayó la Unión Soviética, cuando muchos países de Europa del Este, digamos, que pertenecían, bueno, no los que pertenecían, sino que estaban en la frontera de la Unión Soviética, se incorporaron a la OTAN. Rumanía, Hungría, Bulgaria, todo eso se sabe. ¿Y ese cerco persigue algún objetivo específico? Bueno, yo creo que es una amenaza para Rusia, en un contexto de cambio de la hegemonía mundial, que es un elemento que quiero tocar, porque se ha venido haciendo un cambio, hay una recomposición mundial con una tendencia, llamémosle así, a un desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia. Hay una crisis de hegemonía desde hace ya unos 15 años, más o menos, se puede decir. Pero cuando esto ocurrió, lo de la Unión Soviética fue en el año 91, y esos países se fueron incorporando. Entonces Rusia está bastante cercada de bases militares, porque la OTAN realmente es un aparato militar de Estados Unidos. Ahí hay más de 500 bases militares. Europa es un continente ocupado militarmente. Hay bases militares de Estados Unidos en Alemania, en Italia, en todos esos países. Y fueron acercándose a Rusia. Y hay dos países que fueron de la Unión Soviética, pero que son más pequeños, Lituania y Letonia, como tú sabes, que también entraron en la OTAN, ya están en la frontera. Pero son países las repúblicas bálticas, sí, Estonia, Letonia y Lituania. Sí, de 60.000 kilómetros cuadrados, etcétera. Pero Ucrania ya es diferente. Ucrania es un país, es más grande que Francia. 603.000 kilómetros cuadrados. Y una frontera enorme, y un país fuerte, no comparado con los otros. Entonces, ese intento del gobierno de Ucrania de incorporarse a la OTAN por presión de Estados Unidos, bueno, un gobierno afín al de Estados Unidos, porque había un presidente anterior que no estaba a favor y lo derrocaron en el año 2014, que Víctor Yanukovych. Sí, no quiso dar ese paso por la relación de Ucrania con Rusia, por ahí pasa el gasoducto que le lleva gas a Europa, cobran $1.000 millones al año, Rusia le iba a dar un préstamo, ellos tienen mucho vínculo con Rusia por el lado del comercio, etcétera, pero lo derrocaron. ¿Y qué tan importante es Ucrania para Rusia? Bueno, Ucrania es un país que tiene una producción industrial que se vende en Rusia, ellos tienen fortaleza. Ucrania es la economía 55 del mundo. O sea, Rusia es la número 11, pero Ucrania no es tampoco un país, una economía pequeña. Entonces vende mucho en Rusia. Rusia también utiliza el territorio de Ucrania
para el gasoducto que va a Europa, aunque hay otro que iba a ir por el Báltico para Alemania, que ya está prácticamente, la guerra lo ha detenido. Entonces hay una relación comercial, es un país con recursos mineros también, recursos energéticos, tiene poderío militar. Entonces, y la flota del Mar Negro, que está precisamente en Sebastopol y Crimea. Correcto, donde hay una base militar rusa. Solo que ahora Crimea ya es rusa. Bueno, sí, aunque Ucrania no lo reconoce. Pero esa frontera ahí, con ese mar, también es muy importante desde el punto de vista geopolítico. Entonces, este presidente creo que forzó mucho la situación. Se vieron esfuerzos del gobierno de Francia y de Alemania sobre todo por evitar el conflicto, tratar de que se llegara a un entendimiento, pero Estados Unidos pesó demasiado y ante la inminencia de la entrada en la OTAN, entonces la reacción rusa tiene su lógica. Con eso yo no estoy diciendo que apoyo una invasión militar, estoy analizando los hechos como se dan. Claro. Yo me imagino que si el gobierno de México llega a un acuerdo con Rusia para montar una base militar en Monterrey, frontera con Estados Unidos, me imagino que el gobierno de Estados Unidos le va a decir al mexicano que no lo haga. Bueno, y ya tenemos el precedente de la crisis de los misiles del 61, 62. Así es. Entonces, eso podría provocar una intervención de Estados Unidos en México. No estoy diciendo que yo la apoye, pero esa es la realidad política. Entonces, el concepto soberanía tiene esa relatividad, porque también tú tienes soberanía, pero no puedes poner en riesgo la seguridad de otro país. Base de la OTAN en la frontera rusa, o sea, es muy peligroso. Hablaste de una crisis de hegemonía. Explícame esa parte. Sí, que es el asunto de fondo. Porque este es el detonante, ¿verdad? Es como la guerra de abril de aquí. El detonante de la guerra de abril es el golpe a Juan Bosch. Pero hay una problemática más histórica que termina en esa guerra del 65. Tiene causa más histórica, no solo el contragolpe, el golpe militar contra Bosch y el contragolpe. Hay un problema de fondo que se está dando a nivel internacional, que tiene que ver con que Estados Unidos está enfrentando una fuerte competencia económica. Y me refiero a lo económico porque Estados Unidos sigue siendo, por mucho, la primera potencia política y la potencia militar más grande. Pero en términos económicos, viene perdiendo terreno desde hace ya muchos años. Voy a manejar algunas cifras para darme a entender sobre esto. Un recuento rápido. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, que Japón estaba prácticamente destruido con 2 bombas atómicas, y Europa, que había sufrido esa guerra, que fue en su territorio, también en Asia, Estados Unidos no sufrió esa guerra, se metió a última hora. Esa guerra devastó a Europa y a la Unión Soviética, que fue la que realmente derrotó a Hitler. Estados Unidos emerge como la primera economía del mundo. Ya lo venía haciendo. Ya había venido Inglaterra, que era la potencia económica más grande de la revolución industrial, porque es la cuna del capitalismo, era el país más exportador del mundo en el siglo XIX, comienza a perder hegemonía cuando aparece la aviación. Y ellos pierden el control militar que ejercían a través de los mares. Eso se va dando ya a principios de siglo, pero también se va dando un cambio económico. Y finalmente Inglaterra comienza a ser enfrentado y eso desata 2 guerras mundiales. La primera es una guerra de crisis de hegemonía, de lucha de los poderes mundiales por controlar fuentes de materia prima y mercados. Y es una guerra que se desata en Europa, pero que tiene un alcance que va más allá. Y la segunda, pero de la segunda sale ya un país que impone el orden en el mundo, una gran potencia, Estados Unidos, con el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Es decir, la producción de Estados Unidos es en ese momento la mitad de la producción del planeta. Para decirlo de manera sencilla, si en el mundo se hacían 100 pares de zapatos, en Estados Unidos se hacían 50 de esos 100. Y el 40% de las exportaciones. Esos son datos. En algunos años llegó a tener el 50% de las exportaciones. Entonces impone el dólar, porque el país que tiene ese poderío impone la moneda. Imagínate que República Dominicana tuviera la mitad de la producción y de las exportaciones. ¿A qué hay que comprarle? A República Dominicana, la moneda mundial fuera el peso. Esto hay que entenderlo en términos económicos. Entonces se desplaza la libre esterlina. Pero en el año 91, cuando cae la Unión Soviética,
Estados Unidos tenía como el 40% de la producción mundial y todavía era el mayor exportador, con el 20 y pico. Pero ya cuando cierra el siglo XX tiene el 31% de la producción mundial y en este momento tiene el 24%. Es decir, viene bajando. Es un declive. Un declive, pero cerremos el siglo XX. ¿Cómo cierra el siglo XX? Estados Unidos con el 31%. La segunda economía es Japón, pero muy lejos. La tercera es Alemania, Inglaterra, Francia. China estaba como en el lugar 8. Cierra con el 3,7. Muy distante de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es 10 veces China cuando cierra el siglo XX. Y Rusia en el lugar 18. Y la India también, muy lejos. ¿Qué ha sucedido? Que desde ese momento, Estados Unidos veía que China venía a una expansión, porque venía creciendo. Y ellos intentaron ir cercando a Rusia, porque Rusia está en Asia vinculada a China. Pero ellos veían ese incremento del peso de China. Siempre pensaron que de Eurasia saldría la mayor amenaza a su hegemonía. Correctamente. Y por eso su política de cercar a Rusia. A Rusia. Ellos toman dos decisiones. Una es el cerco, incorporando estos países a la OTAN, y los otros son ya 2001, 2003, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, tratar de colonizar Antes de eso, todo el movimiento que se produjo en Europa, antigua Yugoslavia, y ese proceso de reorganización política. Medio mezclado, porque comienzan a meterse en la OTAN en el 99, algunos países, otros en el 2004, Albania fue el último, creo, en el 2009, y al mismo tiempo están haciendo las luchas en el mundo árabe y el Medio Oriente, donde están las reservas más grandes de petróleo y grandes reservas de gas, claro, ¿verdad? Y entonces dan estas invasiones. Luego con Obama, eso se da con Bush, con Obama se da la invasión, el ataque militar a Libia y el ataque militar a Siria. Y tenían un plan para Sudamérica, también para contener a China, que era el ALCA, el Plan Puebla-Panamá y la militarización de América Latina, que ese es un temazo, que lo planteó Clinton, luego se quiso coger fuerza con Bush, se lo bloquearon a Bush, Chávez, Evo Morales, Correa, Lula, Cristina, sí. Y el ALCA no caminó, que era un gran tratado, porque Sudamérica tiene la mayor parte de los minerales del mundo y grandes mercados. Entonces, para contener a China, que venía creciendo 10%, era controlar el mundo árabe, el Medio Oriente, cercar a Rusia y agarrar los recursos de Sudamérica y del sureste de México a través del Plan Puebla-Panamá, que eran un gran proyecto. Cuando uno ve eso, realmente le fracasó, porque no lograron el ALCA, el Plan Puebla-Panamá tampoco. En Sudamérica lo que hay son gobiernos que la mayoría no responden a los intereses de Estados Unidos, los poderosos como Venezuela, Argentina en este momento. Bueno, el mismo Bolsonaro que está en Brasil no está en esa lógica, porque entonces en el 2008 se creó el BRIC, que es una alianza de Brasil, Rusia, la India y China, y luego entró Sudáfrica en el 9, que tienen en conjunto más producción que Estados Unidos y mucho más exportaciones, y que se está planteando ese bloque. Y una buena parte de la población mundial. Si tienen la mitad del territorio mundial, con perdón, de la población mundial, y el 30% del territorio. Es grandísimo. Y ahí están. Aunque es un proyecto que todavía no está como muy consolidado. Muy consolidado. Tienen un fondo de inversión de 100.000 millones y un banco que está financiando la ruta de la seda, el proyecto de inversión. Pero también ahí hay 4 economías que están entre la primera 12. China, que ya es la segunda. La India, que es la sexta. Brasil y Rusia. Ahí tiene 12. Sudáfrica está un poco más lejos. Ese bloque es una amenaza para Estados Unidos. Pero hay otra amenaza fuera de este bloque, que es China. Porque la economía china, Estados Unidos multiplicó su Producto Interno Bruto entre el año 2005 y el 2021. Lo multiplicó, o sea, creció 97%. Se multiplicó por 2, pero el de China se multiplicó por 8. Creció más de 700%. O sea que China viene avanzando a una velocidad mucho mayor. Mayor que Estados Unidos, al extremo de que ya tiene el 18%, dejó atrás Japón, a Francia, Alemania, a todo lo dejó, y ahora va por Estados Unidos. Además, China superó a Estados Unidos en las exportaciones mundiales. ¿Cuál es el cuadro ahorita, en este momento? Estados Unidos 24% del PIB, ya no es el 31 del siglo XIX, cuando cerró el siglo XX. China el 18%, Estados Unidos 10% de las exportaciones, China 15%, Alemania 10%, también una potencia que le rivaliza. Y China
tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 350.000 millones de dólares, Estados Unidos le debe 2 billones de dólares, China tiene el 30% de la reserva monetaria del mundo, la economía de mayor crecimiento, es un monstruo. ¿El yuan es una amenaza para el dólar? Sí, la moneda china es una amenaza, a diferencia del rublo o del euro. El euro no es una amenaza. El Producto Interno Bruto de China... Porque Estados Unidos supera a la Unión Europea y China también. Y China también. China lo superó por primera vez ya en el año 2001. Todos los países de la Unión Europea juntos no son China ni son Estados Unidos. La rivalidad es China-Estados Unidos. Y el bloque integrado por China, Rusia, Brasil y la India y Sudáfrica, digamos ese bloque, que se puede fortalecer si Lula gana las elecciones en Brasil. Porque Lula era el que estaba impulsando la moneda. Pero hubo un cambio, llegó Dilma, luego derrocaron a Dilma, llegó Bolsonaro y él lo congeló. Pero Bolsonaro no está apoyando a Estados Unidos en esta guerra, porque el empresariado brasileño está muy vinculado a China. El principal mercado de exportación de Brasil es China. Entonces quiere decir que Ucrania es un evento dentro de ese proceso de competencia entre esas dos grandes potencias. Correcto. Entonces se viene dando lo siguiente. Europa, ubiquémonos ahora como si nosotros fuéramos grandes empresarios de Europa. Lo primero es que de la Unión Europea, que son 27 países, en la Unión Europea hay 3 que tienen el 65% de la producción de esos 27. ¿Alemania? Francia e Italia. Estoy dejando fuera Inglaterra, que es un porque ya no es parte de la Unión Europea. Si lo mete, es casi igual que Francia, un poquito mayor que Francia, Inglaterra, pero dejémoslo fuera. Estos grupos económicos que controlan esos 3 países tienen claro que sus posibilidades de expansión pasan por la alianza con Asia, con Rusia, la India y China. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de competencia en América. Aquí en América, los productos que se venden son de los países de América, que hay comercio entre ellos. Por ejemplo, Centroamérica se venden entre ellos, 40% de sus exportaciones van a la propia región, Estados Unidos y China. Y también Taiwán, Corea del Sur, un montón de productos baratos. Eso tiene que ver con precio. Con la capacidad de competencia. Un producto alemán tiene una mano de obra muy cara para meterse en América Latina. Y hay una distancia también que no le favorece. En el caso, por ejemplo, de América. Así es. Donde casi uno no ve productos alemanes, son pocos en el mercado. Muy pocos, franceses. Tú encuentras de la Bayer, pero ellos no tienen capacidad de competencia. Centroamérica, por ejemplo, donde yo vivo, el 4% de las exportaciones de El Salvador van a Europa. Y de Europa llega como el 3%. A El Salvador. ¿De dónde compra El Salvador? En Centroamérica y en Estados Unidos. ¿Dónde vende Centroamérica y Estados Unidos? China también es el segundo mercado de importación de El Salvador. El segundo. ¿Y las relaciones entre Europa y China, comerciales, cómo están? Entonces pasamos al continente europeo. ¿Qué posibilidades tienen estos grupos económicos de ampliarse en Europa? Europa está inundada de productos chinos, de productos taiwaneses, de productos de Corea del Sur, de Singapur, Hong Kong, etc. Tú vas a España y lo que va a ver es productos chinos. Pero además China entró ahí con inversiones. Portugal casi es una colonia china, que se metieron en la banca pública, en el sistema de puertos. ¿Está en la ruta de la seda? No, Europa todavía no está en la ruta de la seda, solo entró Italia. Pero te estoy planteando esto porque las posibilidades de que Alemania venda en Europa aumente sustancialmente, o Francia o Italia, son muy limitadas. Es un continente que no crece en población y que está inundado de inversiones y productos chinos. La moneda china ya está en Liverpool, ya está en Frankfurt, y también Estados Unidos tiene presencia ahí. En África, ¿qué expansión va a tener Europa? Un continente deprimido y también con mucha presencia de China, varias guerras, Estados Unidos también está metido ahí, Corea del Sur, esos son los productos que ahí se venden. Y en Oceanía, para hablar de otro continente, el cuarto, es muy chiquito y también ahí lo que hay es mucha inversión y exportaciones de Japón y de China, etcétera. ¿Dónde está la expansión de estos grupos económicos europeos? El mercado chino, el mercado indio, incluso Rusia, porque Rusia es una potencia energética, pero es muy importadora de bienes de consumo industriales. Ahí están los recursos, todos los recursos necesarios están ahí. Están ahí. Entonces, Merkel hace una reunión con Putin en el año 2010. Este es un año clave para entender esta guerra. En 2010 se reúnen. Putin visitó como primer ministro a Alemania, hizo una reunión con Merkel donde él planteó la necesidad de comercializar con rublo o con euro entre Rusia y Alemania.
y que se hicieran grandes inversiones en la industria química, automotriz, en energía, etcétera, en puertos, en fibra óptica. Es un planteamiento. Y Merkel dijo que había coincidencia estratégica y que no se habían agotado todas las posibilidades de relación, no de Alemania, sino de Europa con Rusia. Y planteó dos cosas: promover un tratado de libre comercio entre Rusia y Europa, no Alemania, que llegara hasta Portugal, y apoyar la entrada de Rusia en la OMC. Luego Putin se reúne con empresarios y le dice sus posibilidades de expansión están en Asia y sobre todo en Rusia. Inviertan, vendan en Rusia a los empresarios. Y se va. En el 13 se reúne Merkel con el presidente chino, con el primer ministro chino. Y este le plantea que entre en la ruta de la seda. En el 14. La ruta de la seda se crea en el 13. ¿Qué es la ruta de la seda? Un gran proyecto de inversión promovido por China, pero que va desde la India, pasa por China, Rusia, se mete por países árabes, llega hasta África. Sí, para conectar la economía china con el resto del mundo. El resto, todo ese mundo, son trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos, un sistema de fibra óptica, carretera, incluso una carretera en el Índico, carretera en Asia Central, en el sudeste asiático, una cosa financiada en parte con los fondos del BRIC. Y arranca en el 13. Eso está en camino. Es cerca de $1 billón la inversión en ese gran proyecto. ¿Es así? Por ahí, en un determinado periodo. Por cierto, hace como un mes se incorporó Argentina a la ruta de la seda, o sea, para que lleguen inversiones chinas. Ese es un monstruo. Y China le plantea a Alemania que se meta ahí. Vengan, expándanse. Esto es una conectividad energética, vial, de todo tipo, en términos de comunicación. Y Alemania está interesado en entrar a la ruta de la seda, y Francia, que no dice mucho. Y en el 19, Italia se incorpora a la ruta de la seda. Y cuando uno ve las declaraciones del primer ministro italiano, que eso se puede encontrar, ahí están, él dice que eso va a aumentar las exportaciones de Italia. Es decir, volvemos al tema, ¿dónde se expande Europa? Las exportaciones de Italia no pueden ir a España a sustituir a los chinos, pero pueden penetrar en Rusia. ¿Qué significa todo esto para los Estados Unidos? Para los Estados Unidos, que hay si ese proyecto coge fuerza, la expansión de China, imagínate que la economía china ha venido creciendo 10-8%, podría llegar a crecer hasta 15% al año. Significa que puede superar a Estados Unidos en un tiempo relativamente corto. En 5 años, China podría ser la primera potencia en términos de producción a nivel mundial. Y la India, que es la economía 6, ya muy cerca de Inglaterra, la supera. Y después va por Alemania. Y luego va por Japón. Entonces, y Rusia, que es la número 12, sube. Entonces, hay una mayor amenaza para Estados Unidos, porque la expansión, el mundo en expansión es Asia. Ese es el mundo en expansión. Y arrastra a Europa. Le conviene a los grupos de poder económico de Europa. ¿Cuáles son las economías que están ahí en la región asiática, que son, dicen, las más dinámicas? Bueno, primero China. Bueno, la India es la que más crece. Ya está creciendo más que China, que es la número 6. China, que es la número 2. China estuvo creciendo 10% 30 años. Sí. Ahora está creciendo 7%. En el año 2020 de la pandemia, la economía de China creció 3.5% y el mundo entero se desplomó. Y la India creció. Entonces, esas son economías en expansión. Pero también hay economías muy fuertes como Corea del Sur, que está entre las primeras 10. Taiwán es una economía fuerte. Arabia Saudita, Irán. Todos esos países tienen un potencial. Japón es una economía estancada desde 1980. Prácticamente estancada. Y está muy distante de China ya y muy distante de Estados Unidos. Antes estaba más cerca. Son las otras las que tienen esta dinámica. Y Rusia, que de ser la economía 18 cuando cerró el siglo XX, se colocó en el lugar 12. En algunos años ha llegado al 10, baja al 11, anda. Y Brasil hoy es la número 11. Yo estoy dando los datos del 2021, el PIB por el método de precio corriente, hay otros métodos. Ahora, hay que decir lo siguiente, que China tenga el 25% del PIB y Estados Unidos tenga el 20%,
coloca a China como la primera economía. Pero también es cierto que Estados Unidos tiene una población mayor, la productividad es más alta, que es un elemento que hay que tomarlo en cuenta en la fortaleza económica. Sí. Pero en definitiva, es la capacidad de penetrar el mercado mundial. El tamaño de una economía se mide por la capacidad de la economía de modificar los términos del intercambio. Por ejemplo, República Dominicana no incide en ningún precio. ¿Cómo está China en el aspecto tecnológico? Súper desarrollado. China y la India tienen el 48% de los científicos de ciencias exactas del mundo. O sea, ingenieros, ingeniería química, físicos. Parece que ha superado a Estados Unidos en el terreno de las telecomunicaciones. Hay una competencia, pero sí. China le lleva. La infraestructura china, el desarrollo del sistema financiero, o sea que China no, de la industria. El avance de China no se explica por el robo de tecnología. No, porque Estados Unidos no le vende productos de alta tecnología a China. Le pone como condición a China que revalúe su moneda para que los productos de Estados Unidos se hagan baratos allá. Pero China no da ese paso. Mantiene la moneda 4x1. Bien, César, permíteme hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, entonces retomamos el tema aquí donde nos quedamos. Muy bien. Conversando con el economista César Villalona, que nos ha hecho el favor, el honor de estar aquí presente en nuestro programa. Vino al país invitado por la Cámara de Diputados para dictar allí una conferencia. Nos ha sacado este tiempecito que quisiéramos aprovechar al máximo. Entonces, ya estamos claros en cómo están las cosas en el mundo, la competencia entre las grandes potencias. ¿Cómo impacta Ucrania en todo esto? ¿Por qué Ucrania era importante de cara a esa competencia con China, esas rivalidades? Bueno, porque la guerra que se ha desatado ha dificultado el gran proyecto, dificulta la entrada de Europa. Voy a utilizar esa palabra porque creo que no es que no pueda entrar, del proyecto de la Ruta de la Seda. Italia se había incorporado y va a entrar a Alemania. Por lo menos lo posterga, ¿verdad? Lo posterga. ¿Por qué? Porque bueno, ahora hay un conflicto entre Europa, los países de Europa y Rusia, de Europa Occidental. Y los otros, que están en la OTAN, que eran de la antigua Unión Soviética. Y Rusia es clave ahí. Ahora una carretera que venga de Asia, de China hasta Alemania, por ejemplo, pasa por Rusia. Entonces ahí ya está el problema, por el conflicto. El problema no es con China, de los países europeos, pero Rusia en la Ruta de la Seda está en el medio, y es la potencia además energética, y también militar, y tiene un potencial. Entonces han creado esta enemistad entre Rusia y Alemania, entre Italia y Rusia, Francia, etc. Estados Unidos logró poner a pelear a Europa con Rusia. ¿Por qué digo yo que Estados Unidos lo puso a pelear? Porque Estados Unidos fue el que empujó al gobierno de Ucrania, lo puso en el dilema de entrar o no entrar a la OTAN. Y ese es un gobierno de derecha y muy dependiente. Entonces, esa inminencia de que iba a entrar en la OTAN provocó la reacción rusa, independientemente de la opinión que se tenga. Yo creo que los responsables de esta guerra, los que empujan, son el gobierno de Estados Unidos y el de Ucrania. Entonces, porque Europa intentó evitarla. Ganadores y perdedores del conflicto. Los perdedores, el primer perdedor es Ucrania. Claro. Muertos, personas asesinadas, heridas, emigrantes, destrucción económica, de la infraestructura. Pero además va a perder la guerra, supongo yo que la va a perder, y posiblemente tenga que aceptar que Crimea es rusa y que la república de ahí del Donbass se declaren países independientes, que hoy han sido como más repúblicas autónomas, tipo Cataluña. Quizá con un poco de extensión territorial de extensión mayor. territorial. Entonces, y lo otro, no entra a la OTAN.
Entonces no entra la OTAN, termina devastada y pierde territorio y se achica. Esa es una gran derrota. Claro. El otro perdedor es Europa. Porque Europa le pone sanciones a Rusia, pero son sanciones que les afectan. Claro. No te vendo tal cosa, pero Rusia tiene suficientes reservas en dólares para comprarle en China, en la India, en Brasil, en México y en otros países. Por lo menos una parte. Aunque en lo inmediato tenga algunas dificultades. Algunas dificultades, pero tiene altas reservas monetarias, que le han congelado una parte, pero tiene muchísimo oro y tiene capacidad. Rusia tenía más de 600 mil millones de dólares en reserva, que eso te da para 7, 8 meses de importación. Y Europa también pierde porque, imagínate, Alemania no certifica el gasoducto del mar Báltico, que una inversión que hicieron incluso empresas europeas. 10 mil millones de dólares. Millones de dólares, y que le daba un gas más rápido y barato. Claro. Ahora le quieren comprar gas a Estados Unidos. Eso es un gasto más caro. Y también... impacta la competitividad de la economía alemana. Así es, porque le sube costos energéticos. Sí. Y también gasto militar. Alemania da 100 mil millones de dólares para comprar armas. ¿A quién le compran armas? Estados Unidos produce el 45% de las armas del mundo. Esas armas no se las van a comprar a Japón, ni a Rusia. Es para Estados Unidos. Entonces, eso es botar el dinero. Gasto militar para Europa es botar el dinero porque nadie va a invadir Europa. Europa pudiera vivir sin ejército. ¿Qué país va a invadir Alemania? Eso no está planteado, eso son propagandas internacionales de que Rusia va a atacar a Europa. Entonces, el otro día los soviéticos salieron de ahí voluntariamente. Voluntariamente. Entregaron todo eso, incluso esa parte de la otra Alemania. Exacto. Y todo el resto de Europa. Eso no tiene ningún sentido. Entonces Europa está botando el dinero con gastos militares, comprando gas más caro, en eso se va a meter, y dándose golpe con el comercio con China, con Rusia también. Pero además, ¿cómo queda? Detienen su posibilidad de expansión al minarse la ruta de la seda. Entonces, ¿quién es el gran ganador? El gran ganador es Estados Unidos. Quiere vender gas caro. Quiere vender, está vendiendo armas. Ya le está vendiendo a Ucrania, a Francia. Ok. Y, desprestigia a Rusia y también detiene el proyecto de la ruta de la seda para postergar la sustitución que le viene de China. Y consigue que Europa se alinee con las políticas de Washington. Exactamente. Y detienen un poco el avance de China y de la India, sobre todo. ¿Se beneficia de todo esto China? China se beneficia porque pueden venderle también a Rusia una buena parte de lo que le vendía Europa. La economía china va a seguir creciendo, 8-9%. Pero tiene la dificultad de que esa gran expansión hacia Europa se le posterga un poco con el proyecto y además de eso, ahí tiene acceso a recursos energéticos y de todo tipo, porque Rusia tiene hay recursos suficientes, naturales. Sí, Estados Unidos hay una parte que le va a afectar, que es la inflación, porque esto ha disparado los precios del petróleo, de los insumos, y la inflación en Estados Unidos, que el año pasado fue de 7%, y de China de 1,5%, este año puede andar por el 10%, de acuerdo a la tendencia. Entonces, inflación alta en Estados Unidos significa mayor costo de producción y pierden competitividad los productos frente a China en el mercado internacional, frente a México, frente a Canadá, frente a Taiwán, frente a Corea del Sur, frente a sus competidores. De manera que Estados Unidos va a ser afectado por el lado de las exportaciones. Salvo en el caso del gas, pero yo hice un cálculo que lo que le pueden vender de gas a Europa, eso anda por los 10 mil millones de dólares. Eso no es dinero. Para Estados Unidos eso no es dinero. Eso no es dinero. Sí. Entonces, ¿en qué crees que va a terminar todo esto? Yo creo que va a terminar en una negociación donde va a capitular el gobierno de Ucrania y va a reconocer, no sé si reconocerá a Crimea. Ya hay indicios de eso. Ya ellos admiten que, por lo menos de facto, Rusia quedará con el control de esos territorios. Sí. En la propuesta que hicieron, correcto, según los medios de comunicación, eso está incluido. Y lo de las dos repúblicas de ahí del Donbass, que yo creo que en eso va a terminar y no entran a la OTAN. Creo que y Rusia se retira, porque la lógica rusa no es colonizar a Ucrania. Sí, eso tiene muchísimo. Eso no tiene. Ahora, Rusia tiene algunas derrotas en términos del prestigio, todo el tema de lo que significa incursionar militarmente en otro territorio, violar su soberanía. Las sanciones le afectan un poco. Y también esa posibilidad del gasoducto que iba a Europa, a Alemania, que ahora tiene esos problemas. Pero en el fondo Rusia gana más tranquilidad en su frontera, ¿verdad?
somete a Ucrania políticamente, la pone en una lógica de que no sea un país peligroso para ella, para Rusia, y normaliza ahí por lo menos una parte del este. Y quedaría la sensación de que Rusia de alguna forma es capaz de imponer determinadas reglas en materia de seguridad. Correcto, sin tener que colonizar un país. Se Exacto. retira y dice, bueno, quedó claro que no vamos a permitir esto. Y se vuelve a una negociación. Yo lo que no sé es si luego Europa va a tener buenas relaciones con Rusia, o sea, eso se va a llevar tiempo. Exactamente. Okay, restablecer eso no va a ser muy fácil. Así es. Hay otros países que le va bien, los países que están exportando petróleo, como Venezuela, aunque Venezuela no aumenta su producción mucho, tiene una producción baja, pero está vendiendo más caro. Ecuador, los países árabes, la misma Rusia, porque le ponen sanción, pero el petróleo y el gas está más caro. Entonces por ahí se recupera y le vende, incluso le está vendiendo trigo a Pakistán. Ellos tienen capacidades. Sí, en América Latina, ¿cuáles son los países que se benefician de eso? Argentina está ahí. Sí, Argentina, que tiene capacidad de venderle a Rusia alimentos y también es exportador de petróleo. Y exporta carne. Brasil también, que también tiene petróleo. Venezuela, que tiene petróleo. Ecuador, que tiene petróleo. Gas, que tiene Bolivia. México, que tiene petróleo y gas. Aunque eso no tiene tanto peso ya en la economía mexicana, pero tienen esa ventaja. ¿Y cómo impacta al resto de América Latina? Para países como el nuestro es negativo. Pérdida total. Sí, porque somos importadores de petróleo, los países de Centroamérica, en todo es importar combustible o petróleo para refinación. Entonces se nos está poniendo cara la gasolina, todo eso. Y eso significa más salida de dólares por la factura petrolera, aumento de la energía, aumento de los combustibles, aumento de los costos de producción, las empresas se desquitan subiéndole los precios a los productos, inflación, pérdida del poder adquisitivo de la población, las empresas medianas bajan sus ventas, las pequeñas, no tanto las que son exportadoras, se afectan sus inversiones, hay problemas. Yo no estoy planteando una catástrofe porque también depende mucho de cuánto se prolongue el conflicto. Pérdida de turismo. Para República Dominicana, por ejemplo, el 5% del turismo viene de Ucrania y Rusia. Es el 15% de Europa, pero de esos dos países el 30% de ese 15%. También vienen remesas de Europa. El 9% de las remesas que llegan aquí vienen de Europa. Son $1.000 millones. Porque el problema no está en Ucrania y Rusia nada más, sino en Europa. Posiblemente estén viajando menos los españoles, los franceses. Es decir, hay alguna afectación. Aquí hay suficiente reserva monetaria para enfrentar esto, pero están esos problemas y Estados Unidos a la larga va a tener su derrota por el alza de costos, pérdida de peso en el comercio y también políticamente, porque finalmente Rusia, si gana la guerra, para Estados Unidos es una derrota. Si Rusia se retira y Ucrania no entra en la OTAN, ahí hay una derrota política. El otro aspecto es cómo impacta todo esto la política interna de los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que el presidente Biden tiene unos niveles de aceptación bastante bajitos y que la gente desaprueba el manejo que ha tenido él de esta crisis. Bueno, hay que tomar en cuenta que ya dentro de unos meses habrán elecciones de medio término en Estados Unidos. Yo creo que le puede afectar y sobre todo si viene una negociación y termina todo como hemos planteado aquí. Entonces, ¿de qué sirvió esto? Claro. ¿Verdad? Esa va a ser la pregunta del pueblo norteamericano y de los pueblos europeos. En el caso de Alemania, ¿de qué ha servido tú incluso plantearte la sustitución del gas ruso y esas decisiones, las sanciones que han afectado seriamente? Y además de eso, Alemania, que se ha visto afectada en el liderazgo que venía ejerciendo en toda Europa. Europa se alemanizó y Alemania trazaba la ruta, las pautas. Y ahora la sensación que tiene todo el mundo es que Alemania ha sido sustituida en su liderazgo por Estados Unidos. Sí, Alemania, Europa en general, se ve como un continente colonizado. No tuvieron capacidad de negociar con Rusia, con la India, con China, con Ucrania, para evitar esta guerra que le genera problemas a ellos. Entonces hay una situación política
desastrosa para los países europeos, mucha dependencia de Estados Unidos, y el nivel de vida está bajando, porque también están teniendo inflación, problemas económicos. Así es. Bien, Augusto, yo quisiera, César, que hablemos un poquito de la situación de El Salvador, allí donde estás residiendo. Hemos visto que la delincuencia se ha exacerbado. Recientemente hubo una ola tremenda de asesinatos, incluso el propio gobierno se vio en la necesidad de decretar el estado de sitio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que explica todo esto? Bueno, vamos a ver aquí. Nayib Bukele tomó posesión de la presidencia de la República en el 19 y le aprobó el Congreso $30 millones para la fase 1 del plan de seguridad. Ese plan de seguridad no lo conoce nadie, porque llegó un funcionario al Congreso y presentó 8 láminas. La primera era una carátula, 6 era el plan y la última decía gracias. Ahí no hay nada, no se sabe. Yo lo tengo, yo tengo las 8 láminas. Un supuesto plan de seguridad, le dieron 30 millones y así cerró el 19. Luego pidió 91 millones para la fase 2, para el 20, y luego pidió 109, nunca lo consiguió. Intentó dar un golpe de Estado a la Asamblea porque supuestamente se lo iban a bloquear. Y finalmente en el año 2020 lo que hubo fue COVID, no plan de seguridad, y llegó el 21. Entonces no hay un plan de seguridad, aunque el gobierno ha estado dando declaraciones de que están controlando los territorios. Pero resulta que se han revelado algunas informaciones que dan a entender que lo que hay es un pacto, lo que ha habido es un pacto del gobierno con los grupos pandilleros. La universidad, Estados Unidos le impuso sanciones a El Salvador precisamente argumentando eso. Sí. Los asesinatos comenzaron a bajar, sobre todo en el 2020. Y no había un plan de seguridad. Entonces, la Universidad Centroamericana UCA, o una alta funcionaria de esa universidad, que ha llevado hacía encuestas y dirigía una oficina, creo que de derechos humanos, dio declaraciones públicas diciendo que el gobierno tenía pacto con las pandillas, con los grupos criminales, y reveló mucha información. Incluso se reveló información de que Nayib Bukele, cuando fue alcalde de San Salvador, hizo pacto con la pandilla para hacer obras en el centro de San Salvador. Todo eso ha estado como saliendo. Luego la Fiscalía inició una investigación y parece que daba con que sí podía haber un impacto. Al fiscal lo destituyeron el 1 de mayo del 2021 y pusieron un fiscal al servicio del presidente de la República. La Asamblea Legislativa el fiscal nueva, general, que es, sí, es el procurador de aquí, el equivalente. Sí, exacto. Cuando se dan las elecciones y la mayoría, el partido de gobierno saca mayoría de diputados, o los partidos de gobierno, que es una alianza, la nueva Asamblea destituye al fiscal y pone a otro. Y lo hace de manera ilegal, pero ese es otro tema. Y ese fiscal detiene la investigación del fiscal anterior, que está investigando 17 instituciones por corrupción. Y también la Corte de Cuentas dice que de los $300 que le dieron a más de 1 millón de personas en mayo del 2020, en el marco de la pandemia, una ayuda, hay una lista de 100.000 personas que solo pusieron su nombre, no su documento de identidad ni su apellido. Y cuestiona 100.000, la entrega de $300 a 100.000 personas. Son $30 millones. ¿De dónde está ese dinero? Entonces comienza todo este tema de que ese dinero fue para las pandillas. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que se dice? Que los pandilleros bajaron los asesinatos y durante las elecciones, como ellos controlan territorio, dijeron, ¿usted va a votar por la oposición? Pues no lo dejamos pasar porque controlan territorio, para incidir en las elecciones y que la gente vaya a votar por el partido de gobierno. Todo eso se hace. Pero Estados Unidos, un periódico, saca la información del fiscal anterior de la investigación de los grupos criminales y se hace público que sí había un pacto. Y el jefe de los centros penales sale en la foto reunido con cabezas de pandilla en un hospital de un municipio que se llama Zacatecoluca, de un departamento que se llama La Paz. Departamento es el equivalente aquí a provincia. Y sale la foto de Osiris Luna reunido con pandilleros. ¿Qué hacían los líderes de pandilleros en un hospital? A una persona puede salir de la cárcel a un hospital si tiene una enfermedad muy grave. No tenían nada.
Entonces, todos esos indicios están en manos están en la opinión pública. Y resulta que el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno de El Salvador que extradite a 3 cabezas de pandilla que están presos, porque cometieron ilícitos en Estados Unidos. Y hay tratado de extradición. La Corte Suprema de Justicia, bajo control del presidente Bukele, que tiene a su servicio 13 de los 15 magistrados, dice que no se extraditan y no aceptan el pedido de Estados Unidos. Luego liberaron uno hace poco por buen comportamiento y lo está pidiendo Estados Unidos. Y en Honduras extraditan a un pandillero hondureño hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede en El Salvador? Que los grupos criminales, esta es la hipótesis que se maneja, para presionar a Bukele y a la Asamblea y a la Corte, desataron una ola de asesinatos. Mataron 14 personas el viernes y mataron 63 el sábado. En 2 días, 63 más 14, son 77 asesinatos. Y Bukele, se reunió en la Asamblea tarde de la noche y aprobó medidas que restringen determinados derechos, que la gente no se pueda reunir, que no puedan haber manifestaciones, que no se reúnan, que no hayan asambleas de organizaciones, marchas, mítines, etcétera. Están restringiendo garantías. ¿Y los partidos políticos cómo han reaccionado a esto? Bueno, el presidente de la República tiene a su servicio 5 partidos, eso están de acuerdo, que tienen mayoría en la Asamblea. Hay un partido de oposición de los grupos oligárquicos. Arena. Sí, de Arena, que está con un sector de la oligarquía, porque hay otro sector de la oligarquía que está con Bukele, que criticó la medida. El Frente Farabundo Martí, que es de oposición de izquierda, también criticó la medida, según sea el partido. Y Bukele le pidió mediante un Twitter al jefe de centros penales que solo le dé 2 comidas al día a los presos, no a los pandilleros, a los presos. Son 37.000 presos creo que hay en El Salvador. Hay un hacinamiento, donde debe haber uno, hay como 6 presos. Entonces, ¿y ese nivel de delincuencia tiene que ver con la guerra? Viene desde la guerra, desde el programa de ajuste estructural que se aplicó en los gobiernos de Arena, que debilitaron al Estado, destruyeron en el agro, generaron emigración. Es una problemática. Se nos está agotando el tiempo. Es grave. Pero es presión de los grupos y le sirve al presidente de la República para restringir garantías. Y esta medida, para cerrar con esto de la comida, es muy peligrosa. Porque imagínate, los presos tienen derecho. Y la mayoría de los presos no son pandilleros. Claro. O sea, a ese nivel se está llegando. ¿Cómo le está yendo a Bukele en el manejo de la economía? Bueno, hay una situación económica muy difícil. ¿El Bitcoin en qué ha parado eso? No, el Bitcoin no existe. Una moneda tiene 4 funciones. Por ejemplo, la moneda es unidad de cuenta, que los precios se fijan en moneda. Aquí están en pesos. En El Salvador están en dólares, todos los precios. Es un medio de pago, porque sirve para pagar salarios, pensiones. Aquí están en pesos, en El Salvador están en dólares. Reserva de valor se ahorra con el dinero. Aquí los ahorros están en dólares o están en pesos. Allá están en dólares. Y medio de intercambio. En El Salvador circulan 5.700 millones de dólares, 5.400 y pico. Y hay otros 12.000 millones en ahorro. Y el Bitcoin no existe. Son los 90 millones que el gobierno compró Bitcoin y le regaló a la gente para que la gente gastara a razón de $30. La gente lo gastó, en una farmacia compró y la farmacia se lo mandó a un banco del Estado y le devolvieron los dólares. De manera que el país sigue dolarizado totalmente. No es ni unidad de cuenta, ni medio de pago, ni reserva de valor, ni medio de intercambio, pero ha endeudado al Estado, porque el Estado regaló Bitcoin. Y el Bitcoin no es moneda salvadoreña, no la emite el Banco Central. Es un activo digital que no cumple funciones del dinero. El que tiene Bitcoin como que tiene un edificio que vale $40.000, o digamos una casa que vale $40.000, o un terreno. Eso es el Bitcoin, solo que es digital. La economía no está bien, no hay nada, o sea, el país sigue dolarizado, pero hay problemas de inflación y una deuda pública que ya ronda el 85% del Producto Interno Bruto. Creció 85%. mucho. 85%. Y un déficit de este año, le faltan 1.200 millones para terminar el año el gobierno, y está negociando con el fondo un préstamo de 1.300, pero no lo termina de negociar. En 2 palabras, ¿cómo está el nivel de aceptación de Bukele? Ha bajado, pero no está todavía tan cuestionado. Ha bajado más su partido, la Asamblea, controlada por él, y las alcaldías. La figura de Bukele se ha desgastado un poquito, pero no suficiente. Bien. Es porque hay una crisis de la oposición política.
Bien, César Villalona, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en A Quemarropa. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.